Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase virtual de matemática. En esta ocasión vamos a dar inicio a la unidad 6 que respecto a cómo estaba ordenado el cuadernillo antiguo vendría siendo la parte de trigonometría. En el cuadernillo nuevo que le ha dado la facultad de este año sería la unidad número 4. En esta clase vamos a ver básicamente la definición de lo que es un triángulo rectángulo, los sistemas de medición angulares y las razones trigonométricas. Bien, comencemos. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es un polígono formado por tres lados. En este caso, la convención que he utilizado del cuadernillo para identificar los lados de un triángulo es utilizar letras en imprenta minúscula. Entonces acá tendríamos el lado A, el lado B y el lado C. Los puntos A, B y C en mayúscula se llaman vértices. Acá el libro ha utilizado como notación utilizar letras en imprenta mayúscula para los vértices. Los segmentos A, B. Acá los segmentos son porciones de rectas que tienen un inicio y un fin. Acá los segmentos, el libro lo identifica con los extremos de dicho segmento. Va el segmento AB, que sería nuestro lado C, el segmento BC, que también el libro lo llama como el lado A, y por último el segmento CA. Es indistinto decir segmento CA o AC, no importa el orden en el que ustedes numeren los extremos. El segmento CA, que también le llama el libro lado B. Acá también dice, también podemos llamarlos A, B y C, de acuerdo a que estén opuestos a los vértices A, B y C respectivamente. Los ángulos ABC, el ángulo ABC sería este que está acá. Este sería el ángulo ABC. Siempre la letra del medio, la que está acá, indica el vértice en donde se halla nuestro ángulo de interés. En este caso sería el ángulo ABC, sería este que está acá. Este sería nuestro ángulo ABC. El ángulo BCA, le faltó acá la letra A, BCA sería este que está acá. Y por último, el ángulo CAB. El ángulo CAB sería este ángulo que está acá, el ángulo que es recto en nuestro caso, que mide 90 grados. Se llaman ángulos interiores. Los ángulos interiores, es decir, los que se encuentran dentro del triángulo. Acá nosotros vamos a tener tres ángulos interiores. Entonces, el ángulo ABC, el ángulo BCA y el ángulo CAB. La letra que se escribe en el medio de las tres que forman parte del nombre del ángulo es la que corresponde al vértice del mismo, como habíamos dicho anteriormente. En este caso, el ángulo ABC es el ángulo que se encuentra en el vértice B. El ángulo BCA es el ángulo que se encuentra en el vértice C y el ángulo CAB el que se encuentra en el vértice A. Bien, pueden designarse también a estos ángulos como el ángulo A que se encuentra en el vértice A, el ángulo B que se encuentra en el vértice B o el ángulo C que se encuentra en el vértice C. Para no confundir vértices con ángulos, fíjense que las letras imprestas en mayúsculas se le pone un arco circunflejo tan arriba para que se distinga del vértice, que tiene la misma notación, solamente que este arco circunflejo no se coloca arriba. Bien, vamos con la clasificación de los triángulos. Dice, los triángulos de acuerdo a sus ángulos se pueden clasificar en acutángulos cuando los tres ángulos son agudos, o sea, los tres ángulos internos son agudos, serían estos tres ángulos internos agudos. Rectángulo cuando tienen un ángulo recto. Y ojo con esto, para que sea rectángulo solamente tiene un ángulo recto, no los tres ángulos rectos, porque ya vamos a ver más adelante que la suma de los tres ángulos interiores siempre nos tiene que dar igual a 180 grados o un ángulo llano. Por lo tanto, un triángulo nunca puede tener tres ángulos rectos, porque superaría esa suma. Entonces, los rectángulos solamente tienen un ángulo recto. Y obtusángulo cuando tienen un ángulo obtuso. Los que tienen los tres ángulos agudos son los acutángulos. Los tres tienen que ser agudos, pero en rectángulo solamente hay un ángulo recto y en obtusángulo un ángulo obtuso. Recuerden que
acutángulo que tenga los tres ángulos agudos quiere decir que los tres ángulos tienen que ser mayores a 0 grados pero menores a 90. Rectángulo cuando tiene un ángulo recto, es decir, que uno de los tres ángulos mide 90 grados. Y obtusángulo cuando tiene un ángulo obtuso. Que un ángulo sea obtuso quiere decir que es mayor a 90 pero menor a 180 grados. Los triángulos de acuerdo a sus lados se pueden clasificar, ahora de acuerdo a sus lados, se pueden clasificar en equilátero cuando los tres lados son iguales, o sea, el lado A, B y C son iguales, isósceles cuando al menos dos lados son iguales, cuando al menos dos lados son iguales, y escaleno cuando los tres lados son desiguales. Particularmente, en el triángulo rectángulo, el lado mayor, que es el que se opone al ángulo recto, se llama hipotenusa. O sea, el ángulo que se opone al ángulo recto, el ángulo recto es este, el que mide 90 grados. El que se opone, ¿qué quiere decir que se oponga? Que se oponga quiere decir que es aquel lado que no forma parte del ángulo recto. Acá los lados que están formando parte del ángulo recto son el lado B y el lado C, porque estos dos lados forman al ángulo recto. El que no forma parte del ángulo recto se le llama el lado que se opone a dicho ángulo. El lado que se opone a dicho ángulo, que es en este caso el lado A, se llama hipotenusa. Entonces eso es muy importante. El ángulo de 90 grados, que es este, siempre se le opone el lado que se llama hipotenusa. Entonces la hipotenusa siempre tiene como ángulo opuesto el de 90 grados. Eso es muy importante. Y los demás lados que se oponen a los ángulos agudos se llaman catetos. O sea, los catetos serían el lado B y el lado C. Dicho en otra forma, son los lados que forman parte del ángulo recto. A estos se le llaman catetos. Lado del triángulo ABC, la hipotenusa es el lado A, como habíamos dicho, porque es el que se opone al de 90 grados, mientras que los catetos son B y C. Bien. La suma de los ángulos interiores. Esto es muy importante. Estas propiedades la tienen que recordar. No la vamos a demostrar, pero son propiedades que son útiles para más adelante. Algo importante. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. ¿Qué quiere decir esto? Si volvemos a la diapositiva anterior, si yo sumo este ángulo y este ángulo, independientemente de que el triángulo sea acutángulo, rectángulo o obtusángulo, siempre me tiene que dar 180 grados la suma de los ángulos interiores. Y otra importante es el teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo, solamente en los triángulos rectángulos. Acá sí tenemos que hacer una excepción. No se aplica para todos los triángulos, solamente para los rectángulos. O sea, aquellos que tienen un ángulo recto. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de cada uno de los catetos. Esto generalmente lo han visto en la secundaria o les puede sonar la fórmula de h al cuadrado igual a c sub 1 al cuadrado más c sub 2 al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras, que más adelante también lo vamos a utilizar. Esas dos propiedades se las tienen que acordar, chicos, porque como les digo, le va a ser muy útil más adelante. Vamos con los ángulos orientados. Diremos que un ángulo es positivo cuando su sentido de giro es antihorario, mientras que al contrario, si es negativo, su sentido de giro es horario. Si yo mido un ángulo, siempre, esto es muy importante, acá el libro no lo aclara, pero siempre nuestro sistema de medida angular se va a basar en medir los ángulos respecto al semieje de las x positivos. O sea, siempre vamos a utilizar este semieje para colocar nuestro cero, por así decirlo. Acá va a estar siempre nuestro cero en este semieje. Supongamos que yo tengo acá una recta y quiero medir el ángulo que forma esta recta, siempre recuerden con el semieje de las x positivos. Si yo mi medición la hago siguiendo el cursor este rojo que está acá, en sentido contrario a cómo giran las manecillas del reloj, si ustedes se imaginan que este es un reloj, el reloj giraría siempre en sentido horario, o sea, siguiendo este movimiento que sigue el cursor rojo. Pero si yo tengo acá mi recta y quiero medir el ángulo de esta forma, o sea, en sentido antihorario, mi medición va a ser positiva. O sea, supongamos que acá yo tengo una recta, tal como la que está acá. Acá yo tendría que poner, por ejemplo, 40 grados. Positivo porque lo estoy midiendo en sentido horario. Pero supongamos que acá yo tengo mi ángulo,
quiero medir el ángulo que forma. Recuerden que el ángulo siempre se mide con respecto al semieje de las X positivos, o sea, con respecto a este semieje. Si yo quisiera medir así qué ángulo forma respecto al semieje de las X positivas, mi sistema de medición acá tendría que ser negativo porque es horario. Mi sistema acá es horario. ¿Por qué es horario? Porque si yo sigo el cursor cuando parto del semieje de las X positivo y me voy hacia mi lado, que es este que está en color marrón, acá el sentido de mi cursor es en sentido horario, por lo tanto tengo que poner menos 30. Si yo quisiera saber cuánto vale este mismo ángulo, pero en sentido antihorario, así, cuánto vale todo esto, bueno, nosotros sabemos que toda una vuelta completa es 360. Entonces a 360 le resto 30 y eso me da 330. Entonces, básicamente, para pasar sistemas angulares negativos a positivos a 360, le sumaría, por así decirlo, los menos 30 grados. Porque nunca le restaría, porque si no me quedaría menos con menos, más me quedaría acá. O sea, 360 le sumo ese ángulo negativo. 360 menos 30, 330. ¿Qué me quiere decir este 330? Que si yo este mismo ángulo lo mediría en sentido antihorario, el valor sería 330. O sea, de acá hasta acá. Eso me daría 330 grados. Entonces, recuerden eso que es muy importante. Siempre los ángulos se miden empezando desde el semieje de las X positivo. Y se pueden medir positivos si lo hacemos en sentido antihorario o negativos si lo hacemos en sentido horario. Bien. Ángulos en los cuatro cuadrantes. Recordemos que un sistema de coordenadas cartesianas, como el que nosotros ya hemos estado viendo en la unidad 4 de funciones, en el eje horizontal le llamábamos eje de las X, eje vertical, eje de las Y. Esto sería un sistema de coordenadas cartesianas. Se divide nuestro plano en cuatro cuadrantes. Cuadrante 1, 2, 3 y 4. El primer cuadrante es el determinado por los dos semiejes positivos, el de la X y el de la Y. Luego, en sentido antihorario positivo se mencionan los otros tres cuadrantes. Siempre los cuadrantes se van mencionando en sentido antihorario, o sea, el primer cuadrante siempre va a ser este, el segundo siempre va a ser este. Nunca pueden empezar a ordenarlos así, primero, segundo, tercero y cuarto. Por convención siempre se empieza acá como el primer cuadrante y se va avanzando en sentido antihorario. Este sería el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Bien, esto es muy importante, recuerden, primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Un ángulo que se encuentra en el primer cuadrante puede medir como mínimo 0 grados, si mi lado coincide con el semieje de la X positivo, o 90 grados, si mi ángulo coincide con el semieje de la Y positivo. Puede ir de 0 a 90. Si se encuentra en el segundo cuadrante, mi ángulo puede ir desde 90 hasta 180. Si se encuentra en el tercer cuadrante, mi ángulo en el sistema sexagesimal puede ir de 180 a 270. Y si nos encontramos en el cuarto cuadrante, de 270 grados hasta como máximo 360 grados. Bien. Vamos a ver ahora los sistemas de medición de ángulos. Hay varios sistemas de medición de ángulos. Entre ellos los más usados son el sistema sexagesimal y el sistema circular. Hay un tercer sistema que es el de Gradianes, en donde un ángulo recto se divide en 100 partes iguales, pero este nosotros no lo vamos a ver. Los que vamos a ver son el sistema sexagesimal, que es el que más han utilizado en el colegio seguramente, y otro que para algunos le puede resultar nuevo, que es el sistema circular o el de Radianes. Ese es muy importante porque en la facultad generalmente se suele utilizar más el circular, que el sexagesimal. Bien, vamos a empezar primero con el que ustedes ya están un poco más familiarizados, el sistema sexagesimal. En el sistema sexagesimal, la unidad de medida es el grado, que corresponde a la 360ª parte de la circunferencia. A su vez, cada grado sexagesimal se divide en 60 partes iguales llamadas minutos y cada minuto se divide en 60 partes iguales llamadas segundos. Si un ángulo mide, por ejemplo, 34 grados, 14 minutos, 23 segundos, leemos 34 grados, 14 minutos, 23 segundos. ¿Qué quiere decir esto
de la circunferencia, si nosotros volvemos más atrás, acá nosotros teníamos una circunferencia. En el sistema sexagesimal, esta circunferencia se divide en 60 partes iguales. Supongamos que esta circunferencia es una torta y yo divido a esta torta en 360, perdón, dije 60. Supongamos que acá tenemos una torta y divido a esta torta en 360 partes iguales, o sea, en 360 porciones. Cada una de esas porciones que yo voy a tener va a representar un ángulo de 1 grado. Cada una de esas porciones entonces se va a llamar 1 grado. Cuando yo divido a esta torta en 360 porciones iguales, cada una de esas porciones es lo que se conoce con el nombre de grado. Y ahí estaríamos utilizando el sistema sexagesimal. Ahora, si a una de estas porciones que yo saqué, que le llamé grado, la vuelvo a dividir en 60 partes iguales, cada una de esas porciones se va a llamar minuto. Y si una de esas porciones llamada minuto la divido de vuelta en 60 partes iguales, cada una de esas porciones se va a llamar segundo, que es básicamente lo que nos estaba diciendo el libro. Bien, vamos a ver entonces ahora las clasificaciones de los ángulos de acuerdo al sistema sexagesimal. Un ángulo central es aquel que tiene 360 grados. ¿Qué quiere decir esto? Esto sería un ángulo completo central. Cuando da la vuelta completa, acá tenemos los 360 grados. Un ángulo llano es aquel que tendría 180 grados. Esto sería un ángulo llano, un ángulo de 180 grados. Un ángulo recto es aquel que tiene 90 grados. Este sería un ángulo recto, o sea, la mitad de un llano, básicamente. Esto sería un ángulo recto. Un ángulo obtuso, que sería este que está acá, mayor a 90 grados, es mayor que este, pero menor que un llano. Tiene más de 90 grados, pero menos de 180. Un ángulo agudo es aquel que tiene más de 0 grados, pero menos de 90. Y hay otros que son importantes, ángulos complementarios. Se dice que dos ángulos son complementarios si la suma de sus amplitudes es de 90 grados. O sea, si yo tengo dos ángulos y la suma de los dos da 90, entonces se dice que esos ángulos son complementarios. Los ángulos suplementarios son dos ángulos son suplementarios si la suma de sus amplitudes es de 180 grados. Bien, acá yo puse como otro tipo de ángulo los consecutivos, pero no lo ven en la clasificación, ven solamente complementarios y suplementarios. O sea, dos ángulos son complementarios cuando su suma da 90 grados y dos ángulos son suplementarios cuando su suma da 180 grados. Bien. Esa clasificación es importante que la recuerden porque puede ser que la utilicemos más adelante. Vamos ahora a ver el sistema circular, que es el de radianes. Bien, este sistema es nuevo en el sentido de que seguramente ustedes en la escuela han utilizado, como les digo, mucho más el anterior. Bien, en el sistema circular se llama radian al ángulo que teniendo su vértice en el centro de un círculo, su vértice en el centro de un círculo, corta en su circunferencia un arco de longitud igual al radio. ¿Qué quiere decir esto básicamente? Volvamos de vuelta a nuestra torta, que medía 360 grados en el sistema sexagesimal. Ahora, nosotros habíamos dicho en el sistema sexagesimal que si esta torta la dividíamos en 360 partes iguales y tomábamos una de esas porciones, ese ángulo iba a medir 1 grado. En el sistema circular, la definición o la unidad de radian es la siguiente. Si yo acá trazo un ángulo en donde el vértice esté justo en el centro de este círculo, acá va a estar mi vértice, y la longitud de esta porción, a esto se le llama arco. Si la longitud de este arco es igual al radio de la circunferencia, entonces este ángulo que está acá mide 1 radian. O sea, si esta longitud, cuando yo mido esta longitud, es igual a la longitud de esta, a esto se le llama radio. El radio es el segmento que va desde el centro a cualquier punto de la circunferencia. Eso se lo llama radio. Esto también sería un radio. Si la longitud que abarca este ángulo, acá, si la longitud de este arco es igual al radio de la circunferencia, entonces este ángulo mide 1 radian. Esa es la definición de la unidad, el radian.
Bien, si sabemos que una circunferencia completa tiene 360 grados y su longitud es 2pi por r, o sea, la longitud de una circunferencia es todo esto que está acá, la longitud de esta, supónganse que esto es una circunferencia hecha con un hilo. Si yo ese hilo lo corto y lo estiro y mido la longitud, esa longitud siempre en un círculo es igual a 2pi por r, donde r habíamos dicho que era el radio de la circunferencia. Siempre se cumple eso, que la longitud de un círculo es 2pi por r. Entonces, ¿cómo mediríamos un ángulo de 360 grados en radianes? Un ángulo de 360 grados abarcaría toda esta longitud. Imagínense que este lo dejo fijo. Imagínense que este lado de mi ángulo ahora está móvil. Para que abarque 360 grados, este ángulo se tiene que desplazar así, completamente hasta coincidir con este lado que está acá. De esta manera, este ángulo que está acá ya va a abarcar 360 grados en mi sistema sexagesimal. ¿Cómo mediríamos esos 360 grados en el sistema circular? Bien, ahora mi longitud, ¿cuánto va a ser? La longitud total del círculo. Porque este lado que estaba acá, habíamos dicho que da la vuelta completa. Entonces ahora abarco toda la longitud de la circunferencia. Habíamos dicho que la longitud de la circunferencia era 2pi por r. Entonces, en el sistema radian se pone la longitud, que es 2pi por r, dividido el radio del círculo. Entonces, ponemos abajo del radio, se cancela radio con radio, y en mi sistema sexagesimal 360 grados corresponden a 2pi radianes. Bien, dice, se puede observar en la gráfica la medida aproximada de un radian que equivale aproximadamente en grados sexagesimales a 57 grados 17 minutos 45 segundos. De esta manera podemos obtener las medidas de radianes de un ángulo dado en grados. Bien, en lugar de utilizar esto, que está acá, nosotros lo vamos a hacer con regla de 3 simple para que a ustedes les resulte más sencillo. ¿Qué es lo único que se tienen que recordar? Si no entendieron muy bien la definición, chicos, recuerden esto, que 360 grados en el sistema sexagesimal equivalen a 2 pi radianes en el sistema circular. O sea, para ustedes, 360 grados se tienen que recordar eso. Con que ustedes recuerden eso, que 360 grados es equivalente en mi nuevo sistema de unidades que vamos a conocer como circular a 2 pi radianes, que es esto que está acá, ustedes ya van a poder hacer cualquier regla de 3 simple y van a pasar rápidamente del sistema sexagesimal al de radianes. Bien. Así, por una simple regla de 3 simple, que es lo que vamos a utilizar nosotros, o relación de proporcionalidad directa, podremos convertir grados sexagesimales a radianes y viceversa. Bien, acá me dicen, el ángulo de 90 grados en radianes es, acá en realidad utiliza una relación de proporciones, nosotros acá vamos a utilizar regla de 3 simple. Nosotros vamos a decir esto. Si yo quiero convertir 90 grados en radianes, voy a partir de lo que sé. Yo sé que 360 grados era igual a 2 por pi radianes. No hace falta poner acá radianes, solamente hace falta poner 2pi. Por lo tanto, 90 grados en radianes va a ser igual a x. ¿Qué hacemos? Multiplicamos 90 por 2pi y lo dividimos entre 360. Entonces hacemos 90 por 2, ¿cuánto es? 180. 180 se cancela con 360 y me queda 1 medio de pi. Generalmente el pi, chicos, no lo pongan como 3.14159265 y lo dividan entre 2. Porque el pi habíamos dicho que era un número irracional, tiene infinitos números decimales. Entonces solamente lo ponen con la letra pi y ya está. Bien. En las calculadoras se utiliza deg o d. Si ustedes tienen una calculadora en casa, cuando la prendan, fíjense en el display superior. En la parte superior de la calculadora le tiene que aparecer una letrita D si quieren operar en el sistema sexagesimal. Si quieren operar en el sistema de radianes, o sea, si quieren que los ángulos que le devuelva la calculadora estén medidos en este sistema que acabamos de ver, en su calculadora en la parte de arriba tiene que aparecer una R. Bien. Mientras que para el sistema gra es para el sistema centesimal o de gradianes. Este no lo vamos a ver, que era el tercero que yo les dije. Le debería aparecer en el display superior de su calculadora una G. Pero no se preocupen, vamos a utilizar este y este no. Bien, vamos a hacer más ejemplos de esto, no se preocupen. Recuerden que lo más importante que se tienen que aprender es eso, que 360 grados es igual a 2 pi radianes en nuestro sistema circular, para que puedan hacer todas las reglas de 3 simple y convertir fácilmente el sistema circular a sexagesimal y viceversa. Bien, sigamos.
Dice, completa el siguiente cuadro de equivalencias. Yo hice este, a mí me daban pi sobre 4 radianes, acá tengo el sistema circular o radial y tengo que pasar al sexagesimal. Y acá al contrario, me dan el sistema sexagesimal y tendría que saber cuánto es en el circular. Bien, vamos a empezar primero con este. Entonces empecemos siempre la relación que nosotros conocemos. Como parte del sexagesimal voy a poner primero los 360. Entonces, pongo 360 grados a que es igual en el circular, a 2pi. Pero yo ¿cuánto tengo ahora? 30. Entonces hago 30 por 2pi dividido 360. 30 por 2pi, eso me da 60pi. 60pi dividido 360, 60 dividido 360 se pueden simplificar y me queda un sexto de pi. Entonces, 30 grados es igual a un sexto de pi. Vamos ahora a este. A mí me dan el sistema circular o radial en este, por lo tanto, en lugar de poner 360 al principio, pongo 2pi. 2pi a que es igual a 360. Recuerden esa relación que es sumamente importante. Entonces ponemos 2pi es igual a 360. Pero yo no tengo 2pi. ¿A mí cuánto me dan? Me dan pi sobre 4. Entonces digo pi sobre 4 por 360 dividido 2pi. Pi sobre 4 por 360. 360 es divisible por 4. Cuando dividan 360 entre 4, eso se cancela y le va a dar 90. Le va a quedar 90 pi. Cuando 90 pi lo dividan entre 2 pi, las pi se van a cancelar y le va a quedar 90 dividido 2, que es 45. Si no, háganlo después ustedes en papel para verificar. Recuerden que en una regla de 3 simple, este se multiplica con este. El pi siempre déjenlo así como pi. No lo transformen en 3,14, chicos. Eso es importante. Pongan siempre pi. Entonces, sería en la regla de 3 simple pi dividido 4 por 360 y los que le dé lo dividen entre 2pi luego. Y eso, bueno, le tiene que dar 45. Ustedes corroboren. Vamos entonces a la actividad 2. Me dice, indica a qué cuadrante pertenece este ángulo, el ángulo épsilon. Acá el problema es que los ángulos que me lo están dando en el sistema circular o radial. ¿Yo qué es lo que tendría que hacer acá? Yo tendría que tratar de convertir primero ese ángulo que me están dando en el sistema circular o radial en el sistema sexagesimal para orientarme mejor en qué cuadrante se encuentra ese ángulo épsilon. Yo lo que he hecho acá es hacer el segundo para ver qué es lo que ocurre cuando tenemos ángulos circulares en el negativo, medidos en unidades negativas. Acá, vieron que aparece tanto el negativo acá como acá. Esto quiere decir que los ángulos en el sistema radial han sido medidos en sentido, habíamos dicho, horario. Cuando se medían en sentido horario, se medían justamente en sentido negativo. Yo lo voy a pasar en sentido positivo, de acuerdo a lo que vimos más adelante. Si nosotros avanzamos más adelante, habíamos visto que cuando teníamos un ángulo negativo, a ese ángulo negativo le sumábamos 360 y eso lo convertíamos en sentido antihorario. Bien, entonces, yo voy acá a hacer el ejercicio de los ángulos negativos para que ustedes entiendan cómo se realiza. Y los otros se los dejo a ustedes. Entonces, vamos a convertir primero menos pi. Entonces digo, 2pi a que es igual a 360. Menos pi va a ser igual a x. Entonces me va a quedar menos pi por 360 dividido 2pi. Eso me va a quedar menos 180. Menos 180 grados sería así, menos 180 grados. El ángulo se ha medido así. Acá está mi lado del triángulo y acá está el otro. Entonces todo esto mide de mi ángulo. Todo esto mide 180. Para pasarlo a mi medida positiva, hago 360 menos 180, esto me da 180 grados. O sea, que si lo mido así, ahora este mide 180, lo cual era lógico, porque si mi lado está acá, y esto medía menos 180 grados, en el sentido antihorario también va a medir 180. Justo coincide. Y ahora tendríamos que convertir el menos un medio de pi radian. Entonces digo 2pi a que es igual a 360 menos pi sobre 2 a que va a ser igual en el sistema sexagesimal. Pongo menos pi dividido 360 dividido 2. Entonces cuando multiplico este por este y lo divido entre 2pi, eso me da menos 90 grados. Menos 90 grados quiere decir que mi lado de mi ángulo está acá. Y el otro siempre se encuentra en el semieje de las x positivas. Esto mide menos 90. Si yo lo quisiera convertir en sentido
antihorario de este ángulo, a 360 le resto 90 y me diría 270, que sería así, 270. Entonces, mi ángulo de epsilon es mayor a 180, acá puse mayor igual, pero en realidad es mayor a 180, pero menor a 270. Entonces mi ángulo quiere decir que se encuentra en el tercer cuadrante, porque tiene que ser mayor a 180, pero menor a 270. Por lo tanto, mi ángulo tiene que estar, el ángulo epsilon en el tercer cuadrante. Recuerden que de acá a acá íbamos de 0 a 90, de acá a acá íbamos de 90 a 180, de acá de 180 a 270 como máximo, y en el cuarto cuadrante nos movemos de 270 a 360. Bien. Ángulos congruentes y ángulos mayores que un giro. Sabemos que un ángulo de un giro completo es un ángulo equivalente a 360 grados. O sea, si acá está uno de mis lados y el otro de mis lados los muevo hasta que coincida con el original, todo este ángulo es de 360. Abarcamos toda la circunferencia. Entonces, es en el sistema sexagesimal, el ángulo completo equivale a 360 grados. En ocasiones se trabaja con ángulos mayores que un giro, como así también con ángulos negativos que pueden ser mayores, menores o iguales a un giro. Para saber a qué cuadrante pertenece un ángulo es necesario buscar su congruente, comprendido entre 0 y 360 grados. ¿Qué quiere decirle esto el libro? Quiere decirle que cuando ustedes tengan un ángulo mayor a 360 grados, quiere decir que ese ángulo ha dado más de un giro. Y ustedes lo tienen que siempre trabajar como un ángulo congruente, o sea, tiene que estar entre 0 y 360. Para eso tienen que hacer una determinada modificación, que la vamos a ver más adelante. Diremos para comprender la noción de congruencia que dos figuras son congruentes si tienen la misma forma y tamaño, aunque su posición u orientación sean distintas. Las partes coincidentes de las figuras congruentes se llaman homólogas o correspondientes. Por esto no se preocupen, chicos, porque en los ángulos poca practicidad tiene esta definición. A esto no le presten tanta atención. Sí, esto, lo que es muy importante. Cuando un ángulo sea mayor a 360, lo que tienen que hacerlo es transformarlo de tal manera de buscar su congruente, que esté entre 0 y 360. Bien. Vamos a ver un ejemplo para ver cómo se hace. Un ángulo de 60 grados es congruente con uno de 420, ya que sus lados y vértices coinciden. Esto es porque 420 es igual a 360 más 60, es decir, que un ángulo de 420 es igual a un giro más 60 grados. Pero no podemos decir que son iguales, ya que claramente 60 es distinto de 420. La relación de congruencia entre ambos la indicaremos que 60 es congruente con un ángulo de 420. ¿Por qué? Porque si nosotros volvemos a la circunferencia trigonométrica, un ángulo de 60 estaría acá. Y un ángulo de 420 es aquel ángulo que ha dado una vuelta y termina de vuelta acá. Son congruentes porque los dos ángulos tienen el mismo vértice o comparten el mismo vértice y lado. Un ángulo de 420 lo que ha hecho es dar una vuelta y luego el lado terminar acá. Y un ángulo de 60 grados no ha dado una vuelta, pero también su lado termina acá. Por eso esos dos ángulos son congruentes. Bien, ¿cómo vamos a transformar un ángulo mayor de 360 en su congruente? Muy sencillo, tenemos dos formas. Si este ángulo ha dado menos de dos vueltas, como en este caso, a 520 le restamos 360. 520 menos 360, eso da 160. Quiere decir que un ángulo de 520 es congruente con uno de 160. Y así de sencillo ya termina todo. Si no, lo que tienen que hacer es lo siguiente, que este se aplica para cualquier ángulo, haya dado más de una vuelta o no. 520 lo dividen entre 360. 520 y 360, eso da 1,4 periódico. Después, ¿qué es lo que hacen con este 1,4 periódico? Lo que le da el cociente. Toman solamente la parte decimal, que sería 0,4. La parte entera la borran todo. 0,4 periódico lo transforman en fracción, que es 4 novenos, y eso lo multiplican por 360 y le da 160. ¿Vieron que vuelven al mismo resultado? 160, 160. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen un ángulo negativo? Bueno, eso ya lo vimos. A 360 le suman los menos 120 y eso lo transforman en sentido antihorario. ¿Qué hubiese pasado si acá tiene un ángulo negativo mayor a 360 grados? Por ejemplo, menos 520. Hacen lo mismo. 520 lo dividen entre 360, solamente que acá le va a dar, suponiendo que este hubiese sido negativo. Menos 520, igual que este, pero negativo. Hacen esto
y acá le va a quedar menos 160. Luego, una vez que han buscado su congruente negativo a 360, le restamos menos 160 y ahí tienen su ángulo en sentido antihorario. Bien, vamos a ver ahora por último lo que son las razones trigonométricas, identidades trigonométricas y razones trigonométricas. Bien, dice, consideremos un triángulo rectángulo de vértices ABC. En el vértice A corresponde el ángulo recto, es este que está acá, y los vértices B y C son ángulos agudos. Recuerden que agudos son menores a 90 grados. Entonces es importante, en un triángulo rectángulo siempre tenemos el ángulo de 90 y estos dos siempre son agudos. Bien, por consiguiente la letra A corresponderá al lado que se opone al ángulo recto, que denominamos hipotenusa. Y los lados B y C reciben el nombre de catetos, que ya son los lados que se oponen a los ángulos agudos. ¿Cuántas razones podemos formar entre los lados A, B y C? 6 razones. Razones quiere decir cuántas divisiones. Podemos dividir A entre C, A entre B, podemos dividir B entre A, B entre C, podemos dividir el lado C entre A y el lado C entre B. Esas son las 6 divisiones que podemos hacer entre estos tres lados. Estas razones o divisiones que acabamos de hacer entre estos tres lados, que son todas las posibles, tienen un nombre especial en trigonometría. Bien, dice, tomaremos como referencia al ángulo agudo B. El ángulo agudo B es este que está acá, para este ángulo. El cateto B para este ángulo que nosotros hemos colocado acá, es el que se opone al vértice B. O sea, está enfrente de él. Recuerden que el lado que se le opone a este ángulo es aquel que no forma parte del ángulo. Acá este ángulo está formado por los lados C y por el lado A. Este ángulo que está acá. El lado que se le opone al ángulo B es el lado B. Bien. A este lado que se le opone a este ángulo B se le llama cateto opuesto. Mientras que este cateto, el cateto que forma parte del ángulo C, se le llama cateto adyacente. Y acuérdense que el que se opone siempre al ángulo recto, este siempre se va a llamar hipotenusa. Pero lo de cateto adyacente y cateto opuesto depende del ángulo que estemos considerando. Vamos con otro ejemplo. Supónganse, siempre los ángulos que vamos a considerar son los agudos, chicos. Este nunca lo vamos a tener en cuenta, solamente los agudos, es decir, el ángulo B y el ángulo C, son los únicos que vamos a considerar. Si ahora nos vamos al ángulo C, nuestro cateto adyacente, o sea, el cateto que forma parte de este ángulo es el cateto B. Este sería mi cateto adyacente. Y el cateto opuesto al ángulo C sería el lado este que está acá, que le llamamos lado C. Bien, eso es muy importante. Acuérdense, cateto adyacente es aquel cateto que forma parte de mi ángulo, como en este caso, respecto al C. Y cateto opuesto es aquel cateto que no forma parte de mi ángulo, que sería este que está acá. Bien. Vamos a definir entonces las siguientes razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante del ángulo B. Se llama seno de B a la razón o división entre el cateto opuesto a B. Recuerden que el cateto opuesto sería sería B dividido la hipotenusa. Entonces, seno del ángulo B es cateto opuesto sobre hipotenusa. Si nosotros sacáramos el seno del ángulo C, sería cateto opuesto, que sería C sobre hipotenusa, C dividido A. El coseno de B va a ser cateto adyacente, el cateto adyacente es este, C sobre A. Cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente de B se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto de B es B dividido al cateto adyacente, que es C. B sobre C es tangente de beta. La cotangente de beta es el inverso de este. Si era B sobre C, este va a ser C sobre B. O sea, va a ser cateto adyacente sobre opuesto. La secante de B es el inverso del coseno. La secante es el inverso del coseno. Entonces, si este era C sobre A, este va a ser A sobre C. Y la cosecante es el inverso del seno. Si este era B sobre A, este va a ser A sobre B. O sea, hipotenusa sobre cateto opuesto. Ojo de confundirse esto. La función inversa del seno es la
la cosecante, mientras que la del coseno es la secante. Muchos se confunden y creen que coseno es la cosecante por por el juego de palabras, pero en realidad la función inversa del coseno es la secante y la del seno la cosecante. Bien, las primeras razones trigonométricas son las fundamentales, seno, coseno y tangente. Pues se pueden observar que las otras tres son recíprocas de la primera, lo que acabamos de ver. En la calculadora solo se encuentran las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. De esta manera la cosecante es 1 dividido seno, la secante 1 dividido coseno y la cotangente 1 dividido tangente. Bien, vamos a hacer la actividad 4 y con esto vamos a dar por concluido esta parte de la unidad 6. Dice, considerando el ángulo agudo C del triángulo rectángulo, escribe las razones trigonométricas para este a partir de los lados A, B y C. Bien, si yo utilizo acá para el seno, esto me quedaría que el seno de C, acuérdense que el seno de C, si volvemos a la definición anterior, seno de C se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿cuál sería el cateto opuesto de mi ángulo C? Sería este, C dividido a la hipotenusa, que es A. Mientras que la cosecante de C, como era el opuesto del seno de C, va a ser A dividido C. Bien, estas otras 4, chicos, se las dejo a ustedes para que las hagan en casa y si tienen alguna duda me dicen por el grupo de WhatsApp. Las actividades que tendrían que hacer serían hasta acá, hasta la actividad 4. No son muchas, así que la podemos ir terminando rápido apenas terminen este video. Bueno, chicos, eso es todo. Nos vemos hasta la próxima clase.